Tan solo 2 temporadas duró esta serie y ya se fue al demonio. Con todos ustedes, lo prometido es deuda y hoy les traigo la comparación del segundo cómic de The Walking Dead contra la segunda temporada. Una de las series que más tengo ganas de hacer en este canal, que vi la serie de televisión cuando estaba más morro y ahorita tengo la oportunidad de comprar los cómics, así que los empecé a leer y la verdad sí es una grandísima diferencia. Yo sé que en el primero dije que era bastante similar, pero en este segundo ya se notan bastantes diferencias, bastantes cosas que el cómic tiene, bastantes cosas que la serie agrega. Ya saben que la serie de televisión tiene muchos problemas que repiten, así que vamos a verlos poco a poco. Es cierto que para muchos The Walking Dead murió por ahí de la séptima, octava temporada. Para muchos dicen que en la cuarta, quinta ya era bastante aburrida. Y muchos otros opinan que ya desde la segunda, la serie de televisión, digamos que ya hacía o repetía muchos de los errores que sepultaron y enterraron esta misma serie. Y la verdad comparto mucho esa opinión. Creo que si bien la segunda temporada de televisión no me parece mala, pero con el cómic apenas es introductorio. Y creo que la serie de televisión, con estas ganas que tienen de alargarla, quisieron alargar la serie tanto que a fin de cuentas se sienten muchos episodios de relleno. A ver, no es una temporada precisamente mala, hay temporadas mucho peores, pero hablaré después en los siguientes videos que vengan. Así que vámonos de lleno, la segunda temporada de la serie de televisión de The Walking Dead contra el segundo tomo, kilómetros atrás, del cómic del mismo nombre. Y quiero empezar con las cosas parecidas, las cosas que realmente no cambian y creo que va a ser bastante breve. Creo que la introducción a la granja es prácticamente la misma. Claro, esta secuencia en el que Rick y Carl van a cazar y de repente le disparan a Carl, lo llevan a Hershel, es prácticamente lo mismo, es bastante similar la serie con el cómic. Los personajes de la granja de Hershel también en su mayoría son parecidos, al menos tienen un similar. Los que ya leyeron el cómic saben a lo que me refiero, de que a lo mejor no existe Lacey, pero está Beth, Maggie es exactamente el mismo personaje. Entonces, bueno, digamos que ahí tienen como que puntos símiles. En el cómic está Billy, en la serie de televisión está Jimmy, o sea, ves prácticamente los mismos personajes, aunque es cierto que las relaciones de Hershel con sus hijas es bastante diferente, y bueno, que realmente también es confuso en el cómic, porque Maggie parece que su madre es otra que a la de Beth, y que Patricia, en el cómic Patricia y Otis son vecinos, y aquí digamos Patricia es la hija de Hershel y Otis es un trabajador. Entonces digamos son personajes parecidos, pero las relaciones pues un poco distantes, ¿no? De ahí la relación que tienen ambos grupos, la verdad me parece bastante similar. Número uno, el debate, digamos, moral o filosófico entre Rick y Hershel de cómo considerar a los caminantes, a los vagabundos, como se les llama más en el cómic. La relación de Maggie y Glenn, que es una de las relaciones más fuertes que hay, es sumamente parecido, muy parecido. Entonces digamos que eso también me parece bastante igual y bastante bien hecho tanto en la serie como en los cómics. Y dos momentos a destacar que me parecen que, digamos, extrajeron muy bien del cómic a la serie. Número uno fue la parte del granero, con sus diferentes matices, ya lo iremos viendo a lo largo del video. Y número dos, el momento en el que Hershel se cansa del grupo de Rick y los corre de la granja. También tiene sus diferencias considerables, pero digamos, el momento es pues, prácticamente el mismo. Aunque si algo les tengo que confesar es que en este video no vamos a poner imágenes de los cómics. No es por un tema de derechos de autor ni nada, simplemente en el primer video quise poner imágenes y fotografías de los cómics y me metí una tremenda spoileada sobre un personaje, el cual no puedo mencionar para no spoilearlos a todos, pero me enojé bastante, lloré y no quiero que vuelva a pasar, entonces me niego a volver a buscar en internet algo sobre los cómics de The Walking Dead, porque si no me voy a spoilear. Y la verdad creo que algo que tienen muy importante estos cómics es como que su valor en la historia, y creo que hay muchas cosas que me pueden sorprender y por eso no va a haber imágenes ni fotografías de los cómics, así que sorry, se la pelaron. Ahora vámonos con las enormes diferencias que hay. Hay diferencias muy pronunciadas, muy visibles. Número uno, bueno, sinceramente creo que hay dos diferencias muy marcadas. En cuanto al cómic, toda la primera parte, o sea, los que no han leído el cómic, digamos que la granja únicamente es la mitad de este cómic y ya. O sea, para el siguiente tomo ya es otra cosa. Y la verdad, la historia de la granja que es con Hershel, simplemente aquí abarca la mitad de un cómic. Lo que en la serie se traducen a 3 episodios, creo. Es mucho más largo, mucho más largo la trama de la granja. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y entonces aquí en el cómic es mucho más breve, ¿no? Todo lo que se cuenta y todo lo que se puede ver
es mucho más frenético porque tampoco tienen mucho tiempo y también el creador Robert Kirkman no le dio mucho tiempo a la granja. Y creo que a veces la serie funciona así, creo que a veces la serie sí se puede tomar el tiempo de decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrar un poco más de la granja, ya lo iremos viendo más adelante, pero sí, la verdad creo que la primera gran diferencia es que este tomo empieza en otro lugar, ya habían escapado de Atlanta, el grupo de Rick se fueron a digamos, como unos suburbios, un fraccionamiento llamado las Fincas Wilshire, en donde aparentemente encuentran un lugar seguro, encuentran un lugar limpio, son casas, son hogares, encuentran bastantes municiones, pero se dan cuenta que es un lugar lleno de zombies y escapan a la brevedad, ¿no? Repito, es la mitad del cómic nada más. También otra diferencia, digamos, importante que hay en el cómic, pero en la serie no tiene ninguna importancia, es la muerte de Donna y la reacción de Allen y sus hijos. Claro, el problema es que en la serie no existen estos personajes, entonces, pues no es una trama que no les interesa. Realmente lo más importante que pasa en esos suburbios es la muerte de Donna, y como no existe Donna, pues realmente tampoco hay necesidad de que exista esta historia. Y es cierto que la reacción que tiene Allen es bastante fuerte, es bastante llegadora, porque a fin de cuentas es su esposa. Y como ya lo había dicho en el video pasado, creo que era importante ver una familia, digamos, tradicional, conviviendo con el apocalipsis zombie, ¿no? Que era mamá, papá y los dos hijos. Pues aquí se fue al carajo la mamá, ¿no? Entonces, pues digamos que hay muchos problemas. Otra diferencia bastante clara es la aparición de Tyrese, un personaje que desde el primer momento se hace muy importante. Tyrese, un personaje muy, muy interesante, aunque es cierto que viene con su hija, creo que es Julie y Chris, que me parecen los personajes más detestables que hay, me parecen nefastos, son personajes horribles. Ya desde el primer momento te dan una mala espina y quieres que se mueran. Entonces, digamos que también es una diferencia porque Tyrese a la larga se haría un personaje muy importante, pero también lo tenía notado aquí como una similitud. Es cierto que en esta temporada ya se siente mucho más el símil entre Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus, y el personaje de Tyrese, ¿no? Entonces, digamos que queriendo y no, inclusive hay algunos momentos muy marcados en donde la relación de Rick y Daryl en la serie es muy parecida a lo que es Rick y Tyrese en el cómic. Entonces, digamos, pese a que existe la diferencia, es cierto que en la serie tienes un personaje muy igual de fuerte, como lo es Daryl Dixon, e inclusive creo que en la serie es un poco, digamos, invisibilizado porque está Shane, ¿no? Entonces, digamos, personajes fuertes tienes a Rick, a Shane y a Daryl. Y en el cómic, pues digamos que tienes a Rick y a Tyrese para este momento. Y después es cierto que conocen a Herschel, que me parece un personaje mucho más fuerte en el cómic, y Andrea, que va creciendo mucho más. O sea, yo mientras más conozca a la Andrea del cómic, más detesto a la Andrea de la serie, que eso nunca ha cambiado. La verdad, la odio con todo mi corazón. Me acabo de dar cuenta de algo, señor productor. Mi cámara no la he ocupado en mucho tiempo y no he limpiado el lente. Así que eso puede dañar un poco la visibilidad de este video, pero pues vamos a proseguir. Y ¿Cómo sé cuando ya paró de grabar? más allá de lo de Tyrese, este cómic empieza con una pelea bastante importante, que es la pelea con las estaciones del año, como lo es el invierno. El plantear al grupo de Rick contra el invierno, que están afuera en el intemperie, con el frío, con los niños, porque aquí hay más niños obviamente. Es interesante, algo que en la serie nunca toman. Es cierto que entre la 2 y la 3, entre la segunda y tercera temporada, sí hay un momento en que dicen qué vamos a hacer con el invierno. Entonces la pelea contra las estaciones del año, específicamente el invierno, pues es interesante de ver, ¿no? En el cómic creo que lo hacen un poco más interesante y en la serie pues lo pasan de largo, pero realmente no es algo que necesite la serie para que sobreviva. También algo muy importante en el cómic y a diferencia de la serie son las relaciones que se construyen. Aquí en el cómic el grupo parece mucho más unido y creo que las relaciones así lo demuestran, ¿no? Inclusive en cuanto a relaciones amorosas, en este cómic se van desarrollando poco a poco las relaciones de Dale con Andrea y rápidamente se desarrolla la relación de Tyrese con Carol y metes a la relación de la hija de Tyrese con su estúpido novio y metes ya la interacción, digamos, más inocentona que tiene Carl con Sofía, que la verdad me parece precioso. Y claro, aquí en la serie el problema es que todos los personajes se odian, ¿no? Entonces, por más que quieran los productores de la serie hacer algo, aquí la cosa es que construiste todos tus personajes para que se odiaran, ¿no? Y más allá le pones un personaje muy fuerte como lo es Shane,
que digamos es una antítesis de nuestros héroes, y tienes personajes como Andrea que lo apoyan, tienes a un Dale mucho más rudo, mucho más radical en que en el cómic sí, o sea, si en el cómic Dale es muy frío para hablar de algunos temas importantes, digamos Dale en la serie de televisión se siente como que fuera del grupo, ¿no? Que es uno de los temas que se habla de la serie mucho, ¿no? De que todos se quieren ir, de que no se habla de grupo. Creo que es uno de los debates al final de la temporada que la verdad me da bastante pereza, de que Rick dice, esto no es un grupo, Dale dice, esto no es un grupo, Shane dice, esto no es un grupo, y Herschel también repite lo mismo. Entonces, realmente el grupo, digamos que se odian un poco todos, ¿no? Entonces hay una pelea todos entre todos, y la verdad es un poco cansado, ¿no? Creo que a comparación del cómic, en el cómic sí hay un poco más de relación de amistad o de amor, y creo que la verdad hay un ambiente mucho más amable en el grupo de Rick. Ahora ya lo he mencionado, uno de los personajes más importantes que se integra a esta historia en ambas partes es Herschel, que tiene diferencias sutiles, pero es cierto que ambas desarrolladas de diferente forma. Aquí en el cómic es cierto que es un Herschel, para empezar, mucho más joven, y eso lo hace mucho más rudo, lo hace mucho más amenazador. Creo que la parte más importante, o una de las partes más importantes de esta historia es cuando Herschel quiere correr a Rick, ¿no? Que se harta de ellos por el desmadre que traen. Y claro, en la serie es mucho más amable porque es un Herschel mucho más paternal, mucho más cálido, ¿no? Entonces ese debate de que si Herschel los corre o no, realmente lo convencen de manera muy fácil. Aquí realmente nunca lo convencen, o sea, y llegamos al punto en el que Herschel termina amenazando a Rick Grimes con una escopeta y casi lo mata. O sea, ese debate bueno, no ese debate, esa plática que tiene Herschel con Otis, que le dijo de que, güey, yo iba a matar a este pendejo si no me detienen. La verdad es muy intenso. Herschel en el cómic es un personaje mucho más fuerte. Rápidamente se crea como que esta pelea de líderes, que en la serie, digamos que lo transportan, pero también tiene sus problemas, ¿no? Sus matices. Ya dije que es un Herschel diferente. También los personajes que hay son un poco menos interesantes, ¿no? Lo que es Patricia no es interesante. Tienes que lidiar con la muerte de Otis. Beth tiene una trama espantosa, Beth, en la que le da un shock por su madre en el granero y cae en coma por unos días y después se quiere suicidar. La verdad, Beth es muy raro. Maggie, es cierto que con Maggie no tengo ningún problema. La verdad, Maggie es un personajazo en ambas partes. Y la verdad, la adaptación de Maggie Green en la serie es increíble, ¿no? A manos de Lauren Cohan. La verdad, me pareció increíble. Y creo que es una de las cosas que ya había hablado en el primer video. El cast sigue siendo espectacular. La verdad, increíblemente el cast. Inclusive un personaje tan raro como lo es Patricia se parece mucho a su contraparte del cómic. Entonces, pues de alguna forma se agradece que le hayan metido ganas al casteo de personajes. También es cierto que en la serie tenemos una pérdida pronta, que es Otis. En la serie muere, en el cómic no. Por cierto, creo que era necesario decir que iba a haber spoilers, pero estoy seguro que si estás aquí es porque, digamos, ya tienes un poco el parámetro de lo que va a pasar en ambas historias. Otis muere a manos de Shane. Aquí, pues, en el cómic, como no hay Shane, pues la verdad no hay quien mate a Otis. Y la verdad, ahorita creo que esa parte en la que van a una escuela por municiones médicas, creo que en el cómic no pasa, ¿no? Y creo que en la serie es bastante repetido, porque inclusive la muerte de Otis es bastante repetida y se le termina reprimiendo mucho a Shane por la mentira que dijo al matar a Otis a sangre fría él mismo. Pero en el cómic no es nada importante y es una historia que nunca pasa, entonces se lo pasan de largo. Ahora es hora de hablar del problema más grande que tiene la segunda temporada de la serie de televisión, por lo cual mucha gente odia esta serie con sus debidas razones, la verdad, que es la estúpida búsqueda de Sofía. Sofía es la hija de Carol en ambas historias. Digamos que su personalidad era un personaje de relleno, ¿no? En ambas historias sigue siendo Sofía del cómic, pues es bastante más callada. Pero el problema fue que en la serie de televisión, en el primer capítulo, de repente están en la carretera, que lo cual me parece una buena escena. Cuando llegan a la carretera en el atascón con muchos coches, se pierde a Sofía de una manera muy estúpida y la buscan como por 8 capítulos, güey. O no, me estoy exagerando, tal vez por unos 6 capítulos. Cansado, sin sentido, de hueva, lento.
el tener a la mayoría de personajes buscando a Sofía por tanto tiempo es que no les estás dando el desarrollo que tienen esos personajes y no los estás haciendo crecer, sino que estás metiendo a muchos personajes en una misma trama. Entonces lo que es Daryl, lo que es Andrea, lo que es Carol, todos están metidos a una misma trama, entonces no tienen desarrollo. ¿Por qué? Porque todos están buscando a la estúpida niña. Y todo para que esté en el pinche granero desde un principio, güey. No mames. O sea, la verdad, fue una decisión muy estúpida lo que hicieron los creadores de la serie de televisión. El que haya estado siempre en el granero. Porque aparte, como lo dije en el principio, la escena del granero está en el cómic, pero es mucho más fuerte, es mucho más intenso que ver a la estúpida Sofía saliendo de la nada, que no tiene ningún sentido. O sea, si tú te pones a pensarlo, no existe un tiempo en el que Otis haya matado a Sofía y la haya llevado al granero, güey. O sea, bueno, que la haya encontrado como zombie y la haya metido ahí. Y es más, si hubiera pasado, ¿cómo no se van a acordar que van a meter a una niña de 8 años, güey, a un granero? Si claramente no los meten tanto. Pero bueno, es una estupidez, yo lo sé, es de las peores cosas que pueden haber hecho los creadores de la serie de Walking Dead. Y la verdad, para los que no han leído el cómic, les comento que esa escena del granero es muy fuerte, muy intensa, porque si bien Herschel sabe, ¿no?, que su familia está ahí, los hijos de Herschel saben que su familia está ahí, en la serie, digamos, entre Shane, Rick y Daryl empiezan a matar a todos, y digamos, la única reacción, que es una estupidez, es lo de Beth, que le da el shock por ver a su madre muerta, entra en coma y después se quiere matar. Claro, aquí la bronca es que, a comparación del cómic, digamos que Herschel ve a otros de sus hijos y a otros de sus familiares en el granero comerse a sus hijos que siguen vivos, ¿no? Entonces es mucho más intensa esa parte porque en esa escena muere Lacey, muere Arnold, y la verdad es fuerte ver digamos, a la familia de Herschel comerse entre sí. Entonces algo que no pasa en la serie vemos el drama de Sofía, que me parece una estupidez. Digamos que se perdió mucho tiempo ahí, pero digamos ahí el cómic se lleva de calle a la serie de televisión. Digamos que el gran problema de la serie son estas ganas que tienen de alargar todo, ¿no? O sea, creo que en esta misma temporada, con lo de Sofía, con un capítulo que tienen sobre un zombie en un pozo que no termina en absolutamente nada, que si bien creo que puede servir ese tipo de tramas para, digamos, crear un aura de decir, bueno, la granja es un tanto peligrosa para quedarse. La trama en que Lori tiene un accidente automovilístico me parece una estupidez. Una estupidez muy grande que simplemente fue para dar un poco más de drama, que no hacía falta. Como lo mencioné en el video pasado y bien me lo corregían en un comentario, si bien el trío amoroso de Rick, de Shane y Lori no es tan largo como yo lo recordaba, pero simplemente es incómodo. Claro, en el cómic cuando se habla del embarazo de Lori es mucho más tajante, ¿no? Inclusive Dale ahí asume una gran importancia porque Dale es el que les dice, ¿sabes qué? Aquí aclaremos esto, el hijo es de Rick, Rick se va a hacer cargo, Shane está muerto. Entonces, claro, en ambas partes tenemos un Dale tajante, pero creo que el gran problema es que en el Dale de la serie de televisión, pese a que sí es esta parte de la brújula moral del grupo, la verdad es que le toman muy poca importancia, ¿no? Entonces, lo que pasa en el cómic es que Dale en diferentes momentos habla con Rick, habla con Lori y les dice, los pone en su lugar. Entonces es mucho más rápido y es cierto que en la serie, como todas las tramas, se largan un poco más. Ahora, vamos con lo que para mí es el punto más bajo de la temporada de la serie de televisión, lo cual es toda esta trama de que Herschel se pone mal por lo del granero, se escapa, se va a una cantina abandonada, de ahí llegan Rick y Glenn y pasa la secuencia más estúpida que pueda haber hasta este momento en la serie de televisión. Rick mata a dos cabrones a sangre fría, que ya es importante porque en el cómic la primera vez que Rick mata a una persona es importante, es fuerte, es inclusive reflexivo para él. Realmente el Rick del cómic sí pasa por muchos duelos personales y de repente aquí ya mata a dos güeyes a la primera que tiene para después quedarse con Randall, que lo dejan muy malherido de la pierna, lo rescatan para después tener ese debate de que si lo van a terminar de matar o lo dejan libre o qué hacen con él. La verdad es una escena muy estúpida, es toda una parte muy estúpida, inclusive en la parte en la que Rick y Shane se pelean a golpes y Randall está ahí en medio como que sin saber qué hacer y uno como espectador tampoco sabe qué carajos está pasando.
pasa lo de Lori, que va a buscar a Rick y se estrella en un auto, lo cual me parece lamentable. Porque inclusive creo que es algo que Lori del cómic nunca haría. Inclusive ya para la parte, digo, me voy a adelantar un poco, pero ya para la parte de la prisión, Rick se va muchas veces y Lori nunca ni siquiera lo piensa en ir tras Rick. Entonces es bastante tonto, ¿no? El hecho de que se vaya en un coche embarazada, lo choque y se voltee. Y todavía los riesgos que hay con los zombies es una estupidez. Es muy lamentable. Todo lo que tiene que ver con Randall, la verdad me parece muy tonto, muy flojo. Estuvo muy mal. La muerte de Dale, otro tema también para final de temporada. Si bien Dale ya decía que no era tan importante en la serie, que quería hacerlo, tenía discursos muy fuertes, muy interesantes sobre la moral del grupo y lo tenían matando, ¿no? Entonces, sumámosle que este grupo ya no tiene una brújula moral. Este grupo está lleno de personajes de porquería que se llevan mal entre todos. Entonces muere Dale y la verdad se siente bastante extraño el grupo. La verdad ese capítulo final de la temporada es raro, ¿no? Inclusive en el hecho de que toda la granja se incendia, la granja, pum, güey, desvanece. En el cómic, algo que nunca pasa en el cómic. En el cómic, de hecho, vemos una separación interesante en que Herschel termina por correr al grupo de Rick, el grupo de Rick se va y Glenn decide quedarse con Herschel por estar con Maggie. Algo que tenía notado aquí era que el personaje de Glenn en el cómic me parece mucho más fuerte, mucho más decidido, mucho más, digamos, creyente de sí mismo. Entonces, inclusive creo que el Glenn de la serie de televisión, creo que esta parte en el que se achica frente al grupo de Randall, es algo, pues no sé, se siente un poco tonto, ¿no? Es cierto que Glenn, digamos, es el joven, digamos, es un prometedor líder para el grupo, pero la verdad esa parte en la que se sintió chico frente a Randall y su grupo fue horrible, fue muy tonto. Es cierto que también fue el primer riesgo que tiene el grupo contra otras personas, lo cual me parece bien. Creo que en el cómic no va a pasar hasta la cárcel. Entonces, pues ya la verdad, creo que hemos tomado cada uno de los puntos. En el final de la temporada muere Patricia y muere Jimmy. Entonces creo que es algo que ya habíamos mencionado. La verdad, el final de la serie, de la temporada, me parece un poco raro, ¿no? Que todos hayan ido por sus lados y se hayan reencontrado poco a poco. No sé, no me termina de encantar. Es cierto que en el cómic también termina de forma muy rápida. Repito, todos se van y Glenn se queda y hay una separación un poco de a mentiritas porque sabes que van a regresar a la brevedad. Bueno, entonces, en pocas palabras, esto fue lo que pude encontrar entre el cómic y la serie de televisión. La verdad me parece una temporada, digamos, para este momento bien. Sí alargaron las historias, creo que pudiste haber resumido todo esto en muchos menos capítulos. Y más cuando la primera temporada viene de 6 capítulos, aquí vas a 13, más del doble. Entonces, es cierto que también, por ejemplo, aquí anotaba que la serie, digamos, desarrolla mucho más la relación de Rick con Herschel, que me parece bien. Me parece que Rick entiende mucho más la filosofía de Herschel, lo cual me parece increíble. Es cierto que lo de Shane, que digamos conocerlo un poquito más durante esta temporada estuvo bien. La temporada me parece una temporada correcta. Me parece una temporada que, si bien no es el cómic, tiene sus diferencias sustanciales, pero la temporada me parece sólida hasta cierto punto. Es cierto que al final no me gusta para nada, pero así está. Esta es mi opinión. La verdad, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como absolutamente todo. Muchas gracias a los que están siguiendo esta serie desde el primer video. Ahorita con el segundo. Para el tercero probablemente me tarde mucho más, porque la trama del gobernador y la prisión están revueltas entre la tercera y la cuarta temporada. Entonces primero voy a acabar los cómics y después voy a hablar de la tercera y la cuarta temporada, ¿no? Déjenme en los comentarios qué opinan de todo lo que se vivió en este cómic, en esta temporada. Para los que todavía les interesa The Walking Dead, que la verdad son muchos, pero es cierto que estamos un poco a destiempo. Pero bueno, déjenos en los comentarios qué les pareció este video. No olviden darle like y compartir, porque estamos en una batalla encarnizada contra YouTube, que nos está shadowbaneando. YouTube, ya te cachamos, así que vamos a pelear contra ti hasta la última gota. Muchas gracias a todos y nos despedimos.